Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. En esta mañana, como es habitual, domingo tras domingo, estamos estudiando nuestro libro de Eclesiastés bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Con ese eslogan hemos venido estudiando cada domingo y entendiendo y analizando lo que nos dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés sobre la vida. Básicamente sobre lo que algunos llamarían la filosofía de la vida, es decir, cómo es la vida, cómo se debe vivir, cuáles son los desafíos más grandes que el hombre tiene, cuáles son los retos, las limitaciones, los temores, las angustias, los enfoques que el hombre tiene y también cuáles son los resultados. Son muchas las personas que han tomado el libro de Eclesiastés para hablar de él, del sentido fatalista de la vida, es decir, incluso algunos dicen que el libro de Eclesiastés es el libro para los ateos, que patrocina el pensamiento ateo, que ayuda a los ateos a entender que no hay vida más allá, sino que lo único que hay es comer y beber, porque vamos a morir y que todo se acaba con la muerte. Ese es un error, pero muchos lo han usado, diciendo, no, es que el rey Salomón lo que nos dice es, date una vida libre, ten placer, ten felicidad, experimenta, descubre y ya, todo se acaba. Filósofos y ateos como Volney y Voltaire afirmaron eso, que Eclesiastés da un fundamento sólido para la vida fatal, es decir, la vida aquí en este mundo es una vida muy fatal, muy frustrante, sin sentido, y la única felicidad es comer y beber. Pero no es eso lo que dice el rey Salomón. En el fondo de su escrito, él nos está diciendo que hay vida después de la muerte, que hay cosas reales y comunes a la humanidad como la muerte y el juicio de Dios, y que debemos vivir bien acá, pero debemos prepararnos para morir. Y que en la medida en que nos preparemos para morir, pues así aseguraremos en el juicio un resultado. Es decir, si tú mueres creyendo en Cristo, tu resultado es distinto a si tú mueres negando a Cristo y viviendo por tu cuenta. Eso lo ha dicho Salomón. Ahora, lo que Salomón dice en Eclesiastés lo corrobora en Proverbios y lo corrobora también los libros sapienciales en Salmos, en Job y en el resto de la Escritura. Es decir, Salomón no está fuera del orden natural, del hilo conductor de la historia de la redención, que nos habla de que hay dos destinos, de que hay dos tipos de personas y que hay consecuencias para los justos y hay consecuencias para los impíos. El rey Salomón nos va a ayudar a entender eso. En esta sección del capítulo 9 que estamos mirando, nos está hablando del beneficio que tienen los creyentes por creer en Jesucristo. Recuerden que en el versículo 6 del capítulo 9 nos dijo que el impío y el hombre no saben ni amar ni odiar, y que cuando él muere, es decir, la muerte es un hecho real, es un acontecimiento esperado, seguro, cuando él muera, dice que fenecen o se acaban o sucumben todas sus expectativas, tanto de amor como de odio, como de placer, todo se muere, todo se apaga, todo se acaba y que hay que ir a responder. Por eso el rey Salomón a partir del versículo 7 dice, anda y come tu pan con gozo. Ya tus obras fueron aprobadas. Si tú eres aprobado por Dios, pues vive feliz, vive satisfecho, vive seguro. Aprende a disfrutar los pequeños detalles como la comida, como la bebida, como una visita, como algo que pareciera cotidiano o simple. Disfrútalo porque ya tus obras han sido aprobadas. En el caso de que sea así para los justos. En el caso de que no sea para así, como los impíos, pues ellos no pueden comer y beber con gozo y con alegría, porque ellos se comen y beben es en busca de alguna dosis de placer, porque no tienen satisfacción. Luego en el versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dijimos que ese texto, que también es un mandato de Dios a través del rey Salomón, es que procuremos una vida digna, una vida pura, que procuremos una vida santa, que procuremos vivir limpiamente delante de Dios y que nunca falte el gozo, la gratitud, la fuerza, el vigor, la energía para hacer las cosas sabiendo que ya nuestras obras han sido aprobadas. En el caso del impío, pues sus vestidos no son blancos, no se goza en su comida y su bebida
y tampoco no tiene la unción o el vigor o la vitalidad que tiene el creyente sobre su cabeza debido a la presencia del Espíritu Santo. Y en el versículo 9, que es el texto que nos corresponde en esta mañana, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El rey Salomón nos va a plantear otra temática que no está separada, sino que está concatenada, que armoniza perfectamente con todas las verdades y las enseñanzas que nos ha venido escribiendo. En este caso nos va a hablar de la familia. Aunque comienza diciendo gózate de la vida con la mujer que amas, realmente el enfoque de todo el texto del rey Salomón es: valora, admira, aprecia, cuida y disfruta tu familia. Cuida y disfruta la comida y la bebida que tienes. Cuida y disfruta tu corazón y mantente limpio. Conserva y mantén el gozo que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo, pero también conserva las relaciones íntimas o las relaciones cercanas o las relaciones más próximas que tenemos todos los seres humanos, que en este caso es la familia, ¿sí? Es muy importante lo que nos va a decir aquí el rey Salomón, porque no está dando una vía libre para un placer sin freno o sin límites, sino más bien dándonos pautas de cuáles son las cosas que debemos valorar. Entonces, noten lo siguiente: primero debemos valorar lo que comemos y bebemos, es decir, gratitud por lo que Dios nos provee, por la provisión que Dios nos da a diario. Segundo, debemos valorar que Dios ya nos ha hecho santos y nos ha dado gozo, no perder, no empañar esa alegría y esa gratitud que el Señor nos ha dado por su palabra. Y tercero, debemos disfrutar esos vínculos o esas relaciones o esas cercanías, intimidades que tenemos en el caso nuestro con la familia para disfrutar. Es sabido para muchos que hoy en día la familia está pues sufriendo una gran amenaza porque la sociedad en general y las ideologías de turno pues desprecian la familia. Son muchas las instituciones que dicen y las entidades que dicen la familia ya no vale la pena. ¿Sí? No te cases, no tengas hijos, no te comprometas con nadie, no convivas con nadie, sé feliz a tu manera. Pero la Biblia dice que Dios instituyó el hogar, instituyó el matrimonio, y desde el comienzo de la historia de la humanidad nos da pauta, nos da principios, regula, establece y edifica esa relación para que sea una relación no solamente duradera aquí en la tierra para bienestar nuestro, sino también de honra y de adoración a nuestro Dios. También en este texto, que está implícita la enseñanza, nos va a hablar de la importancia del trabajo. Recordemos que Salomón una y otra vez nos ha hablado que uno de los principios del éxito es la diligencia en el trabajo. Para tener éxito bajo el sol, para poder cubrir las necesidades, para poder tener satisfechas las situaciones que anhelamos, debemos trabajar. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 ya nos lo dijo. Y dice así: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Hogar, dulce hogar. Para muchas personas el hogar no es dulce, para muchos el hogar es amargo, para muchos el hogar es indeseable. Incluso muchos ni quisieran llegar a su casa porque no quieren encontrarse con una fiera en la casa, con problemas, con luchas, con reclamos, con desavenencias, y hacen todo lo posible por entretenerse fuera y no llegar a la casa porque no les agrada estar en la casa, porque no les parece un lugar dulce, un lugar tranquilo y un lugar deseado. Así le pasa a muchos hombres, así le pasa a muchos hijos, y hay muchas mujeres en casa deseando que el esposo no llegue o que los hijos no lleguen porque dicen cuando llegue, ¿qué problema se va a armar? ¿Sí? En lugar de ser un lugar de refugio, un lugar de hoguera, como dice la etimología y la semántica del término hogar, una hoguera donde nos calentamos, donde hay calor de familia, donde hay lazos estrechos, donde hay comunicaciones fraternas, donde hay planes conjuntos, donde soñamos, donde nos admiramos, nos protegemos, donde crecemos y nos edificamos. Para muchos el hogar es un tormento. Sí, para muchos el hogar es no quisiera ir a mi casa.
Sí, me siento mejor en cualquier otro lugar, en el teatro, en el cine, en el centro comercial, en el vecindario, en el parque, pero no en la casa. ¿Sí? Muchos ven el hogar como un lugar de tormento. Muchos ven la familia como un problema, como una amenaza. Muchos ven las relaciones internas entre los miembros de la familia como un gran adversario y un gran verdugo de sí mismos. Sin embargo, el rey Salomón nos va a decir, no debiera ser así. Debiéramos ver el hogar y debiéramos ver la familia, debiéramos ver las relaciones internas dentro de la familia con la esposa y con los hijos y con los miembros del hogar de una manera grata, que la disfrutemos, nos enriquezcamos y podamos crecer y podamos testificar a otros de esas relaciones sanas, fraternas, compasivas y armoniosas. El rey Salomón, junto a esto que nos va a enseñar hoy, nos está diciendo, el hombre trabaja, trabaja y trabaja y muchas veces se fatiga y se extenúa y no sabe qué hacer. Semana tras semana, día tras día, año tras año, desde muy temprano hasta muy tarde. El Salmo 127 lo dice, por demás es que os levantéis muy de madrugada, vayáis muy tarde a reposar. Por demás es que comáis pan de dolores, si no hay armonía en el corazón y en el hogar. Posiblemente el Salmo 127 hace una descripción de esos hombres y mujeres esclavos del trabajo que no quieren sacar un poco de tiempo para pasar en familia porque prefieren estar esclavos o metidos o sumergidos en sus quehaceres laborales. Sin embargo, el salmista dice, eso es por demás, es decir, en últimas, eso no sirve. En últimas, eso no trae buenos resultados porque eso trae solo fatiga, cansancio, esclavitud y más frustración. Aquí en el texto que leímos de Eclesiastés 2, dice, ¿qué tiene el hombre de todo lo que trabaja y de toda la fatiga de su corazón con que se afana? Ese texto es bastante descriptivo porque dice fatiga, afán, ¿y qué queda? A veces hogares rotos, a veces relaciones insatisfechas, frustración, esclavitud en el trabajo, incluso muchas veces enfermedades, tiempo que se va y que no podemos recuperarlo, y después lamentos y lamentos de manera pues infructuosa porque ya no podemos rehacer o devolver el tiempo perdido. ¿Qué quedó de tanto trabajo? Es decir, aunque el trabajo es importante, aunque es necesario, aunque debemos ser diligentes en el trabajo, el rey Salomón nos dice, no te enfoques tanto en el trabajo. Trabaja sí, pero no te enfoques tanto en el trabajo al punto que pierdas el gozo y la gratitud por la comida y la bebida, al punto que pierdas tu pureza y tu integridad y tu vigor y vitalidad de la vida en su sentido pleno, y al punto que pierdas tu propio hogar, tu propia familia, tus propias relaciones más cercanas por estar sumergido en el trabajo. Sabemos por estadísticas que son muchos los hogares que se rompen, se quiebran, las relaciones que no funcionan porque una de las dos partes está sumergida en el trabajo y no quiere sacar tiempo para el hogar. Sabemos que son muchos los hijos que tienen reclamos diciendo es que mi papá, mi mamá nunca tuvieron tiempo para mí. Nunca nos dedicaron tiempo, nunca estuvieron con nosotros. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Qué tiene el hombre de todo eso? ¿Cuál es el resultado al final del día? ¿Qué cosecha tiene? Fatiga, cansancio y relaciones rotas. Eclesiastés capítulo 2, 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Noten lo que está diciendo el rey Salomón, que está contando su experiencia. Y él dice, cuando yo me enfoqué en el trabajo, me di cuenta que le cogí fastidio a la vida. Porque me cansé, me afligí, me fatigué, y eso aburre, eso cansa, eso fastidia. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba al rey Salomón para que su vida tuviera vigor, tuviera alegría, tuviera sentido? Bueno, le faltaba disfrutar la gracia de Dios, confiar en el Señor y depender de Él, pero le faltaba también disfrutar de cosas que posiblemente son pequeñas, pero que en muchos casos hacen la diferencia. Como sentarse a disfrutar un plato de comida, como compartir la mesa con la familia, como tener un tiempo para tomarse una bebida caliente o fría con tranquilidad
y no con el afán y el estrés. Separar un tiempo para ir a la iglesia y estar en comunión con el Señor. Disfrutar con los seres que amamos y pasar tiempos con ellos, así sea tiempos sencillos, pero tiempos valiosos y significativos. Eso le faltaba al rey Salomón. Por eso dice, llegué a un momento de odiar la vida. No vale la pena vivir. ¿Para qué vivir si solo es fatiga, cansancio y trabajo? Bueno, posiblemente en casa lo estaban esperando y él no tenía tiempo para ir a casa. Posiblemente su esposa y sus hijos lo estaban esperando y no tenía tiempo por estar tan ocupado trabajando. Posiblemente había un buen plato en la mesa para comer en familia, pero él no tenía tiempo porque estaba esclavo del trabajo. Y en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vano bajo el sol. Aún las cosas más importantes, aún las cosas más básicas de la vida producen vanidad, es decir, se evaporan, se diluyen, se destruyen, no perduran y no satisfacen el corazón. ¿Qué hacer entonces para tener un corazón satisfecho? ¿Qué debemos hacer o emprender o dónde nos debemos enfocar para que haya satisfacción en lo que hacemos, para que haya gozo, gratitud, bienestar y para que tengamos un buen resultado al final del día? Pues el mismo rey Salomón que nos habla de estas fatigas y de estas banalidades, él mismo nos va a decir qué debemos hacer. Y lo primero que ha venido diciendo a lo largo del discurso, entre líneas, y lo va a ir a afirmar con claridad al final es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres tener satisfacción en tu vida? ¿Quieres no sentir fastidio, aborrecimiento y hastío por tu vida? Ok, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin principal del hombre y es la tarea más extraordinaria que podemos cumplir o en la cual nos debemos enfocar mientras estamos en la tierra. Eso es lo primero. Segundo, una vez tú temes a Dios, una vez te enfocas en Dios y en su verdad y te encaminas en sus principios, en la piedad, en la justicia y en la adoración al Dios verdadero, debes pedirle a Dios que te dé gratitud, satisfacción y deleite por todas las cosas que Dios te ha dado, incluso por las cosas más pequeñas, porque hay personas que temen a Dios pero viven frustradas. Hay personas que temen a Dios, pero viven hastiadas de la vida y de las personas. Hay personas que temen a Dios, pero no tienen gratitud y no disfrutan. Hay personas que temen a Dios, pero andan llenas de ansiedad, llenas de angustias, llenas de reclamos, llenas de preguntas. En últimas, aunque temen a Dios, para el bien eterno, que es la salvación, no están disfrutando la vida aquí. Y la pregunta del rey Salomón es, si tú te preparas para la eternidad, ¿qué te quita o qué te impide que seas feliz acá? Es decir, si ya tú tienes garantizada la vida eterna en Cristo, pues debieras estar feliz acá. Disfrutar las personas, disfrutar los momentos, disfrutar los detalles, deleitarte en las cosas, alegrarte por las cosas sencillas, vivir satisfecho, vivir confiado, vivir seguro. ¿Qué sentido tiene yo tener la confianza en Cristo pero vivir amargado, o ansioso, o temeroso, o frustrado? Eso no tiene coherencia y es lo que el rey Salomón nos va a decir. Nos va a plantear dos escenarios. Primero, el que no considera el más allá, sino que vive en función del más acá. Buscando satisfacción y felicidad en las cosas, termina frustrado, hastiado y aborreciendo la vida y en la eternidad condenación. Y el segundo escenario es de aquellos que piensan en el más allá, ponen su vida en las manos del Señor, pero no logran disfrutar la vida temporal. Que esa es una realidad trágica para los justos. Yo tengo la esperanza en Cristo, yo sé que si me muero hoy me voy con mi Señor, yo tengo mi fe en Él y sé que Él me perdonó los pecados, pero aquí estoy frustrado, pero aquí estoy amargado, estoy ansioso, como y no me lleno, como y no soy feliz, duermo y vivo insatisfecho, tengo tantos reclamos, tengo tantas insatisfacciones. Entonces uno dice, eso tampoco es bueno, eso también es vanidad. Entonces, si tú tienes garantizada la vida eterna, deberías evidenciar esa gratitud y esa verdad
con una satisfacción de los detalles de las cosas de la vida. Por eso en este texto nos dice, goza de la vida. Goza de la vida con el pan que recibes, con la bebida que tomas, goza de la vida con la alegría que Dios te da, pero goza de la vida con la mujer que amas, es decir, con la relación o el hogar o la familia o el matrimonio que Dios te dio todos los días de tu vida. Ahora, no está diciendo el rey Salomón que el hogar es fuente inagotable de felicidad, porque la única fuente de felicidad verdadera es Jesucristo. Pero una vez estamos en Cristo, todas las relaciones que Dios provee de amistad, de familiaridad, de hermandad y de familia deben producirnos satisfacción, es decir, debe darnos alegría, deben ser motivos y razones de gozo, de bienestar y de crecimiento, porque de lo contrario todo es vanidad. La satisfacción es un estado de estar contento. Es decir, la satisfacción es como un sinónimo del contentamiento. Y el contentamiento no es sinónimo de resignación. No es que me tocó y me resigno. No, es que yo estoy satisfecho y estoy contento con lo que Dios me dio. Con la comida que me provee, el techo que me da, los hijos que me dio, la mujer que me dio, el hogar que me dio, la iglesia que me proveyó, estoy contento. Y al estar contento disfruto más. Porque el estar contento me permite estar tranquilo, me permite sentirme a gusto, me permite sentirme satisfecho y eso también me permite un alto grado de disfrute de las cosas que tengo a mi alrededor. El estar insatisfecho, con preguntas, con reclamos, pues exacerba mi queja, mi reclamo, mi frustración y termino muy amargado y termino pues diciendo nada me llena, nada me satisface. Entonces, estar satisfecho significa no estar deseando lo que Dios no nos ha dado. Estar satisfecho significa estar agradecidos, sin reclamos, sin quejas, sin preguntas y sin estar mirando a otro lado, diciendo esto es lo que yo quiero y me hace falta, dando a entender que no quiero lo que Dios me dio y casi que acusando a Dios de lo que me dio no me satisface o que no era lo que yo quería y eso desilusiona. Eso trae muchas angustias, muchos pesares y muchas fatigas. El rey Salomón nos va a enseñar en estos textos, incluido el de hoy, a valorar lo que Dios nos ha dado, a agradecer por lo que Dios nos ha dado, a apreciar, a cuidar y a disfrutar y a ser felices con lo que Dios nos ha dado. No solo con la vida, sino con todos los bienes de la vida que Dios ha provisto para nuestro bienestar, incluido el hogar, incluida la familia, incluida la pareja. Él nos va a ayudar a entender, por eso dice, goza de la vida con la mujer que amas. Recordemos que siempre los principios en la Biblia son recíprocos, es decir, si dice así, también debemos entenderlo, goza con el hombre que amas, ¿sí? Pero también debemos entenderlo, goza con los hijos a quien amas o con los padres que Dios te dio, porque está hablando de los principios básicos del hogar, y un principio básico del hogar es que el hogar es provisto por Dios. Otro principio básico del hogar, que es un principio práctico, es siendo que Dios me proveyó el hogar y me proveyó esas personas en el hogar, esposa, hijos, padres o hermanos, entonces yo debo estar agradecido con eso. Agradecido porque fue Dios el que en su infinita bondad, en su infinita providencia, pensó en este hogar, conformó este hogar, dando un hombre y una mujer que son los padres, dando unos hijos que es el resultado natural de esa relación y dando unos hermanos que es la compañía para poder convivir y poder crecer juntos. Entonces goza, entiéndese ese principio, goza de la vida con la mujer que amas como un principio general de la familia y del hogar, porque debemos gozarnos con los miembros del hogar que Dios nos proveyó para que podamos crecer y formar una familia sólida, fuerte, firme, satisfecha, sana, saludable, con la cual adorar a nuestro Dios, compensar las desilusiones, equilibrar las cargas fatigosas del trabajo y poder tener un futuro promisorio y unos anhelos y unos sueños por lograr. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Por eso el enfoque de esta mañana es hogar, dulce hogar. Dios nos proveyó un hogar con tantas imperfecciones, compuesto de pecadores, con tantos reclamos que tenemos, con tantas quejas que si las pudiéramos expresar libremente pues nos sorprenderíamos, pero realmente es el hogar que Dios nos ha provisto.
Y ese hogar, compuesto por papá, mamá e hijos, que es la familia nuclear, que es la familia cercana o inmediata, tiene una finalidad. Y una finalidad dentro del plan de Dios es adorar a Dios, pero también unirse, relacionarse, protegerse y gozarse o disfrutarse mutuamente. Hay hogares donde pasan años y años y la esposa reclama y dice: es que mi esposo nunca me dedicó tiempo. Es que mi esposo nunca quiso estar conmigo, es que mi esposo me tuvo abandonada por años. Pero hay hombres diciendo lo mismo. Hay hombres diciendo: es que mi esposa se interesó por todo menos por mí. Me descuidó, me abandonó, nunca quiso compartir conmigo. Cuando le hago una invitación me dice que no tiene tiempo, que no quiere, que no hay dinero y nunca tenemos tiempo. Pero de la misma forma hay hijos diciendo: es que mis padres nunca nos dedicaron tiempo. Estaban en función del trabajo, de la empresa, los negocios, las actividades, las inversiones, y nunca tuvieron tiempo para nosotros. Tuvimos que confiar en otras personas, acercarnos a otros porque mis padres nunca estuvieron. Y padres también quejándose de los hijos de la misma manera. Para evitar esas quejas, para evitar esos reclamos naturales, para evitar esas desilusiones que la familia nos puede traer en la vida, en el largo plazo, el rey Salomón nos dice: goza de la vida con tu mujer, goza de la vida con tu hombre, goza de la vida con tus hijos, goza de la vida con la familia que Dios te proveyó, porque la familia es única y no la elegimos nosotros, Dios la eligió para nosotros. Y una vez se pierde la familia, pues nos quedamos totalmente a merced de muchas situaciones frustrantes, dolorosas y a veces irreparables. Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice de la siguiente manera: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El mismo rey que escribió Eclesiastés es el mismo rey que escribió Proverbios, con el mismo estilo de literatura sapiencial, que una literatura famosa entre los hebreos en su época, y él habla en Proverbios mucho sobre la familia, y en este texto que leímos habla del hijo, habla del padre, habla de la madre, es decir, describe un entorno familiar, describe un entorno de hogar, describe un vínculo de familia, donde hay padre, donde hay madre, donde hay hijos, y habla de la diligencia, habla de la nobleza, habla de evitar la ira, habla de evitar la rencilla, habla de evitar la pereza, habla de procurar estar en humildad y en sencillez, habla de la sabiduría, habla del aprecio, condena el desprecio. Es decir, está describiendo un entorno familiar. Y lo está describiendo en la misma perspectiva que lo describe aquí en Eclesiastés 9:9. Goza con el hogar, goza con la mujer, goza con los hijos que Dios te dio. Sé feliz, Dios te los dio, cuídalos, disfruta con ellos, toma momentos significativos para compartir, aprende a deleitarte en detalles, aprende a ver las cosas del hogar no como un problema, sino como una bendición y una gran oportunidad. Trágico sería a estas edades del partido no tener un hogar. Trágico sería estar deambulando como muchos en la calle que despreciaron un hogar. Estoy seguro que la gran mayoría de los hombres y mujeres que están en las calles, en drogas, en indigencia, que viven o habitan en la calle, tuvieron un hogar. Tuvieron papá, tuvieron mamá, tuvieron abuelos, tuvieron hermanos, tuvieron un techo, una cuna, una cama, tuvieron juguetes. ¿Por qué terminaron en la calle? Porque despreciaron a Dios, pero también porque despreciaron unos vínculos de familia. Porque un día papá y mamá le dijo a ese jovencito o a esa niña, le dijo: no vas a coger malos caminos, pero ella prefirió o él prefirió coger malos caminos. Porque dijeron: yo soy más inteligente y voy a hacer mi vida a mi manera y no me someto a nadie. Terminaron en la calle, despreciando la familia, despreciando el hogar, abandonando el calor del hogar por falta de respeto y temor a Dios. Que no nos pase a nosotros. Para que no nos pase, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y para que no nos pase, aprecia, valora, admira, cuida, protege y defiende tu familia, tu hogar. Y la familia, como la Biblia acá lo está describiendo, es tu esposa. Primero defiende a tu esposa.
para que ella se sienta segura, se sienta amada, se sienta protegida y para que ella se sienta complacida, y ella también primero debe defender a su esposo, para que él se sienta seguro, amado, protegido, complacido, y luego defiendan los hijos para que se sientan seguros, complacidos, amados, estables, sean instruidos y edificados sabiamente, sean formados íntegramente y sean útiles a Dios y a la sociedad. Disfruta con tu familia. ¿Por qué muchos disfrutan más con la familia del vecino y más que con su propia familia? Hay hombres que prefieren estar más en la casa de los vecinos o en la cancha de fútbol o en el bar y no en la casa con su esposa y con sus hijos. Hay hijos que prefieren quedarse en el colegio hasta tarde, en la universidad hasta tarde, para no ir a casa porque la casa es un infierno, es un caos. Pero no es el mandato bíblico. El mandato bíblico es: disfruta todos los días de tu vida, porque Dios te dio una familia a la cual perteneces, un hogar al cual edificar, al cual instruir, del cual aprender y en el cual servir y en el cual satisfacerte. Así como tenemos una sola iglesia, no dos iglesias, sino una sola iglesia para cuidar y proteger y defender y servir y ser miembros, también tenemos un solo hogar para cuidar, proteger, defender y ayudar y para disfrutar. ¿No estás satisfecho con el hogar que Dios te dio? Aprende a disfrutar. Dios te lo proveyó para su propia gloria. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa halla el bien, describiendo que el encontrar una esposa es un acto de bondad, de cuidado, de providencia de Dios para nuestra satisfacción, para nuestra felicidad y para nuestra posteridad. Hogar, dulce hogar, con tantas carencias como están nuestros hogares. Posiblemente con muchos anhelos de tener cosas mejores, bienestar mayor y a lograr algunos sueños. Pero aún así, el hogar lo conforman las personas, no lo conforman las cosas que tenemos o la economía que tenemos, sino las personas. Esposa, esposo, hijos, nietos, padres, conforman ese hermoso hogar que Dios nos ha provisto. Y si es un hogar en Cristo, pues debe ser un hogar de paz, de armonía, de crecimiento, de edificación y de gran disfrute y deleite. En todas las épocas de la historia el matrimonio ha sufrido desprecio. Los hijos han sido también rechazados y han sido vistos como un estorbo o como un gran problema. Eso no sucede solo en nuestra época. En diversas épocas de la historia se ha intentado desvalorizar el matrimonio y desvalorizar la importancia del hogar. De hecho, cada vez coge fuerza en nuestra época la importancia de los centros de estética, los centros comerciales y los centros estudiantiles o académicos para quitarle fuerza al hogar. Son muchos los padres que entregan sus hijos a una ruta escolar a las 5 de la mañana en esta ciudad y los recogen a las 7 de la noche, desprendiéndose cada día más de sus hijos. Esposos y esposas desprendiéndose cada día más mutuamente para no compartir, viendo a los hijos como un problema, como un obstáculo para el desarrollo profesional, para el logro de los sueños personales y egoístas que tenemos, desvirtuando la importancia natural, histórica que Dios le dio al hogar y al matrimonio. Lo que Dios dice es: fortalezcan los lazos del hogar, no los debiliten. Fortalezcan los lazos con sus hijos, con su esposa primero, con sus hijos, por supuesto con Dios, y no los debiliten, estando en otras actividades donde posiblemente pasamos muy bien, o compartiendo con otras familias con las que posiblemente pasamos muy bien, pero debilitando los lazos cercanos y los lazos propios, los lazos íntimos que Dios nos dio. ¿Cuánto hace que no sales con tu esposa a dar un paseo? O a comer solos. ¿Cuánto hace que no sales solo con tus hijos? ¿Cuánto hace que no están solo en familia compartiendo una comida o un paseo o una actividad significativa? No hay tiempo para eso, ¿cierto? Hay tiempo para trabajo, hay tiempo para negocios, hay tiempo para deporte, el gimnasio, hay tiempo para visitas a terceros, pero hay tiempo para el hogar, hay tiempo para la esposa. ¿Qué tal si la esposa respondiera hoy y dijera: me siento desatendida? ¿Qué tal si el esposo también dijera hoy: mi esposa no se interesa en mí? ¿Qué tal si los hijos hoy hablaran y dijeran: es que nunca hay tiempo para nosotros? Ese es el mandato. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son dados bajo el sol, porque esa es tu parte.
porque esa es tu función y ese es tu privilegio. Y si lo descuidas, pues estás descuidando tu privilegio, tu obligación, y estás entregando tu hogar al abandono o a la desidia, o a que suceda lo que naturalmente puede suceder, que es que se quiebre o que se rompa, y luego ¿a quién reclamas? Con frecuencia me comentan personas y me dicen, mire, es que este hogar está acabándose, o vienen las parejas pidiendo ayuda, diciendo, pero es que mire, nos pasó esto y estamos en esta crisis. Cuando uno indaga un poco, ¿qué tiempo compartían juntos? Salían, dormían juntos, comían juntos, tenían actividades conjuntas, tenían actividades estrechas para fundar el hogar o para establecer y edificar el hogar. La respuesta es no. Yo trabajaba por acá, él trabajaba por allá, no nos veíamos, no nos encontrábamos, no había tiempo, nunca pasábamos juntos. ¿Y ahora qué pasó? Alguien vino a cuidar a esa esposa desatendida. Alguien llegó a cuidar y satisfacer a ese esposo insatisfecho. Alguien se encargó de los hijos para inducirlos a droga o a prostitución temprana, porque no tuvimos tiempo. Recuerden que el rey Salomón aquí nos habla del tiempo y del trabajo. El trabajo es importante, pero hay que sacar tiempo. Todo tiene su tiempo. Si tú no tienes tiempo para tu hogar, cuando se acabe tu hogar no reclames y no culpes a Dios. No involucres la iglesia si tú no dedicaste tiempo a tu esposa. Si tú no cuidas a tus hijos y no les dedicas el tiempo significativo, no los instruyes en el Señor, no los edificas para Dios, cuando ellos se desvíen, no reclamen, no llores, diga, este es el resultado natural, esta es la cosecha que tuve porque no hice mi labor. Este es el resultado natural esperado, porque eso fue lo que yo sembré, desidia, abandono, descuido, y ahora pues no me puedo quejar. Mateo capítulo 6, versículo 25 y 33 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice la Escritura, eso dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué se afanan tanto pensando que si no ahorran, que si no compran, que si no tienen, que si no consiguen? A veces pensando en cosas para las personas, pero descuidando a las personas. A veces pensando en bienestar para la esposa, pero descuidando a la esposa. A veces pensando en lo mejor para los hijos, pero no cuidando a los hijos. Es que si le compro el computador, si le compro el celular, es que si le pago el colegio costoso, si le pago la ruta, es que si le compro este regalo, él va a ser feliz. Posiblemente lo que ese hijo necesita no es esa computadora, o ese paseo, o ese regalo, o esa ruta escolar. Lo que él necesita es un abrazo, lo que él necesita es que lo escuchen, lo que él necesita es estar con él y compartir. Posiblemente esa esposa lo que quiere no es un gran regalo el día de la mujer o el día de su cumpleaños, lo que está esperando es que usted le dedique tiempo, que usted la acompañe, que usted la respalde, que usted la proteja, que usted la ame en verdad, al punto de sacrificarte por ella. Posiblemente ese esposo lo que está esperando de ti no es que tú le das una buena invitación el fin de semana, sino que lo respalde en su trabajo, lo acompañe en algunas actividades, lo escuche, sea su paño que mitigue sus cargas y sus aflicciones y sus fatigas con las cuales él llega del trabajo. Pero cuán desenfocados estamos en esta sociedad materialista, en función de personas, pero descuidando a las personas, en función de relaciones, pero sin invertir en las relaciones, en función del amor, pero sin amar, sino pensando que lo solucionamos con la tarjeta, con el dinero, con la invitación o el regalo. Y se nos está yendo el tiempo, porque todo es vanidad. Y cuando se nos va el tiempo, la pregunta es, ¿qué resultado tuviste? ¿Cuál fue tu cosecha al fin del día? ¿Qué vas a responder? ¿No tuve tiempo? ¿Nadie me dijo? ¿O no quise hacerlo? Pensé que esto era mejor, hice mal mis cálculos, mis inversiones, no puse en práctica los mandatos bíblicos y mire lo que me pasa, mi hogar se acabó, mis hijos se desviaron, estoy frustrado, estoy solo, estoy insatisfecho, pero Dios nos da principios. ¿Por qué no los atendemos? ¿Por qué no los ponemos en práctica a tiempo? Goza con tu familia, con tu mujer y con tus hijos. Vivan felices, disfruten, dedíquense tiempo. Aprendan a valorar los detalles, no alejen a los hijos del hogar.
No alejen a la esposa del hogar, no alejen al hombre del hogar, no se distancien, únanse, apréciense, cuídense, no se ignoren, no se desatiendan, porque hay consecuencias en este mundo bajo el sol. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido. Lo escribe el rey David diciendo que en todo su conocimiento de la vida nunca ha visto una familia justa desamparada por Dios. Y recuerden que los hebreos fueron instruidos por Dios para hacer viajes nacionales por lo menos 3 veces al año en familia. Salían como familia 7, 8 días a viajar, comían juntos, experimentaban caminatas, experimentaban comidas, recuerdos, alegrías, festividades, iban al templo, escuchaban la palabra, se oxigenaban, descansaban, cambiaban de actividad y Dios nunca los desamparó. No decían, como vamos a ir esta semana allá al templo, a Jerusalén, entonces nos vamos a tener que aguantar hambre una semana. No, Dios siempre les proveyó. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, pero justo que entendió que Dios nos da principios y nos da pautas, no solamente para amar a Dios, sino para amar al prójimo, en este caso la esposa, los hijos, la familia, y para velar por ellos adecuadamente. Hogar, dulce hogar. Debemos estar en guardia, es lo que nos está diciendo el rey Salomón. Así como hay que estar en guardia, velando por la salud, velando por el bienestar personal, comer y beber con tranquilidad y con alegría y con salud. Así como hay que estar en guardia por la salud íntegra y por la pureza espiritual y mental y el gozo en el Señor, también debemos estar en guardia por la familia. También debemos velar por la familia. ¿Sí? Hay padres que los hijos se les desenfrenan y los padres no se dan cuenta. A veces todo el vecindario del resto de la familia sabe que los hijos ya están inducidos en drogas o en alcohol o en vicios y los padres no sabían. Se enteraron 2 o 5 años después. ¿Por qué? A veces hay infidelidad en el hogar, todo el mundo sabe y la esposa no sabe, no estuvo en guardia, no evitó que eso sucediera, no cerraron las brechas para evitar que eso sucediera, no cerraron los portillos para evitar que eso sucediera. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. No, es que él está trabajando, yo estoy acá, es que estamos unidos, pero a veces no estamos unidos. A veces dormimos en la misma cama, dormimos en el mismo techo, pero no estamos unidos, estamos divididos. Y la Biblia dice, una familia dividida no prevalece, no permanece. Un reino dividido no prevalece porque se ataca a sí mismo. El peor ataque que recibe la familia viene de dentro, de sus propios miembros. El peor ataque, la peor amenaza que recibe la relación del hogar, lo recibe de dentro. Cuando implosiona debido a falta de principios, a falta de dedicación, falta de satisfacción, falta de temor y falta de dedicación. Por eso el rey Salomón nos llama la atención, o Dios a través del rey Salomón diciendo, goza con la mujer que amas, goza con el hombre que amas, goza con los hijos que Dios te dio, disfrútalos, aprécialos, cuídalos, predícales el evangelio, siembra el temor de Dios en ellos, vive satisfecho con ellos, vela y vive en guardia, porque esa es tu tarea, esa es tu fuente de bienestar, ese es tu trabajo también, sobre el cual se te pedirá cuentas. Tu trabajo no es solamente el que tienes en la empresa y por el cual te pagan un salario mensual. Tu tarea también es tu hogar y la iglesia donde Dios te puso. Eso también es tarea tuya para cuidar y velar. Hay que estar en guardia, porque si no estamos en guardia, si no estamos alerta, fácilmente se quiebran las cosas, se rompen las relaciones y después a llorar, a sufrir y a tener que lidiar con los platos rotos o las partes rotas de una relación dañada. La pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Estás velando por él? ¿Estás dedicando el tiempo? ¿Estás satisfecho con tu familia? ¿Pasas tiempos de oración, de lectura, de dedicación y tiempos agradables en familia, de amistad, de compañerismo y de amor profundo? Si lo estás haciendo, dale gracias a Dios y sigue así. Si no lo estás haciendo, hay que hacerlo. Goza, disfruta con las personas que Dios te ha dado.
No esperes que se vayan. No esperes que se vayan y después te lamentes, no tuve tiempo para compartir. No, sí tuviste, solo que lo malgastaste. No espera que los hijos se vayan para decir, ay, cuánta tristeza, se fueron y me abandonaron. Tuviste tiempo para edificarlos, para compartir con ellos y para crecer en medio de todas las circunstancias que la vida y Dios nos provee. Hay que preguntarnos, ¿está mi esposa satisfecha conmigo? ¿O está mi esposo satisfecho conmigo? ¿Están mis padres satisfechos conmigo? ¿O están mis hijos satisfechos conmigo? Son preguntas que posiblemente no nos hacemos, pero el rey Salomón nos llama a hacérnoslas porque son preguntas prácticas para evaluar la relación y para fortalecer aquellos aspectos donde están frágiles en la relación, para evitar daños, para evitar rupturas, para evitar quebrantos y para que podamos realmente satisfacernos en las personas que Dios nos ha provisto. Es cierto que la fuente de satisfacción viene de Dios, pero esa satisfacción la recibimos a través de personas. Es cierto que la fuente plena de gozo y de esperanza viene de Dios y del Evangelio, pero la recibimos y se hace visible, tangible a través de personas, en la iglesia y en el hogar. Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Con qué se satisface un hogar? Mire que no dice que es con mucho dinero. No dice que es con una billetera bien gruesa, con una tarjeta robusta. ¿Con qué se satisface un hogar? Con sabiduría. Y recuerden que sabiduría es temor a Dios. ¿Cómo se satisface y se afirma? Con prudencia. Y la prudencia es una expresión práctica de la sabiduría aplicada. Con prudencia, con cautela, con austeridad. ¿Cómo se llenan las cámaras de todo bien de la casa? Que cada habitación y por cada ventana y cada puerta fluya bien. Sí, se respira el bien, se respira el bienestar, se respira la salud en la familia. ¿Cómo? Con ciencia. Ciencia, sabiduría y prudencia son expresiones del temor a Dios. Es decir, si tú temes a Dios, puedes llenar tu casa de todo bien, puedes hacer que todas las cámaras o las habitaciones o los lugares de tu casa sean agradables, gratos, placenteros, que nos dé alegría estar en la cocina, que nos sintamos felices estando en sala con la familia, que nos sintamos a gusto en el comedor y que cuando vayamos a nuestras habitaciones haya paz y tranquilidad. ¿Es así su casa? Cada rincón de su casa es un ambiente agradable, es un ambiente tranquilo, es un ambiente de paz, es un ambiente prudente, es un ambiente sabio. Así está su casa, que sale por las ventanas fragancias y aromas de placer, de bienestar y de agrado. Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, algo estamos haciendo mal. No nos estamos gozando, no estamos llenando la casa de prudencia, de sabiduría, no estamos edificando nuestro hogar, no estamos poniendo ciencia como base y fundamento de nuestra relación y por eso estamos mal. Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice así: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es decir, los consejos que Dios nos da son profundos, deben sembrarse, arraigarse, debemos vivir fundados en ellos, ponerlos en práctica y confiar en ellos porque son sólidos, sabios y adecuados para vivir bien. Cuando dice acá, gózate de la mujer que amas, no está hablando de un gozo efímero. No, está hablando de las bases profundas del hogar que nos permiten vivir seguros en el consejo de Dios y de cosechar no solamente una relación estable, sólida y segura, sino una descendencia bendecida y edificada para la gloria de Dios. Recuerden que el enfoque de la familia hebrea, que es la familia bíblica, no estaba simplemente en el hombre y la mujer, sino que a partir del hombre y la mujer venía un resultado que se mostraba o se conocía o se hacía evidente a través de los hijos o a través de la descendencia.
Proverbios capítulo 5, versículo 1. El hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Hijo mío, escucha mis razones, atiende mi inteligencia y mi sabiduría. Si atiendes la inteligencia de Dios, si escuchas consejo de Dios, te va a ir bien. Vas a tener un hogar bendecido, una relación estable, vas a tener hijos satisfechos y hijos útiles y vas a poder honrar a Dios con tu hogar. Si no atiendes a mis consejos, tendrás que tratar con un hogar quebrado, roto, deshecho, con hijos totalmente frustrados y aparte de Dios, no en el temor de Dios, y a dolor que nos causa eso. Primera de Corintios 7, 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Aquí no está diciendo el rey Salomón que el matrimonio es sagrado y la soltería es perversa. No está diciendo eso. No todas las personas optan por el matrimonio. Hay personas que por algunas circunstancias, incluso adecuadas, pues optan por no casarse. No todas las personas son llamadas al matrimonio. La soltería es tan honrosa como el matrimonio. La soltería es tan buena como el matrimonio. Si estás soltero, vive íntegramente para Dios, ama a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, sé feliz, disfruta y vive para Dios. Y si estás casado, pues tienes una doble obligación: cuidar tu relación con Dios, servir a Dios, pero velar por los que Dios te ha dado, de los cuales te hiciste responsable, cuidarlos, protegerlos, defenderlos y hacer todo lo que bíblica y legalmente puedas hacer a favor de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice: si te casas, haces bien, y si no te casas, haces bien, siempre y cuando sea bajo principios claros, motivos correctos, y que tengas la actitud adecuada de sobrellevar o sopesar las implicaciones de cada uno de esos estados. Porque el estado de soltería tiene unos desafíos y el estado de casado tiene también sus propios desafíos. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este es un texto importante que pudiéramos tenerlo en cuenta, especialmente los padres, porque está diciendo que hay muchos padres, aquí describe a hombres, que pudiéramos hablar de hombres y mujeres, que cuando hablan son como golpes de espada sus palabras, es decir, como si fuera un golpe que le damos a alguien con las palabras. Cuando nuestras palabras deben ser sabias, deben ser firmes, deben ser amorosas, deben ser piadosas, deben ser compasivas para edificar, para ayudar, para restaurar y no para destruir. ¿Cuántos hijos los hemos echado a perder nosotros mismos con nuestras palabras que son como golpes de espada? En lugar de dejar que sea la palabra de Dios lo que los golpee, los golpeamos con nuestras palabras, amenazas e ira. Proverbios 21, 19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto aplica también para el hombre. Puede haber mujeres rencillosas e iracundas, hay muchas, Salomón conoció y las describe, pero también hay hombres rencillosos e iracundos, también hay hombres conflictivos, también hay hombres intemperantes, también hay hombres descontrolados en su carácter y en su ira. Y uno no quisiera estar con ellos. Yo no quiero estar con personas iracundas. Esas personas que pierden el control, que se llenan de frustración, que se llenan de amargura, que actúan de manera violenta. No quiero estar con ellos, porque en cualquier momento me golpean, son violentos conmigo y le huyo a eso. ¿Cuánto más una esposa le huye a un hombre violento? ¿Cuánto más unos hijos le huyen a un hombre violento, a unos padres violentos? ¿Cuánto más un esposo también le huye a una mujer rencillosa e iracunda? Por eso no seamos así. Hay que velar para no caer en esas condiciones de carácter pecaminoso y destructivo. Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, y recuerden que todos los principios bíblicos para la familia son recíprocos. Así como el hombre no debe ser áspero con la esposa, tampoco la esposa debe ser áspera con el esposo, y viceversa con los hijos, porque no es correcto, no es adecuado y no funciona una relación así bien. Segunda de Corintios 6:3: ni damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y una manera de no ser tropiezo es la familia.
hogares estables, hijos instruidos, relaciones sólidas, relaciones fraternales, relaciones satisfechas, completas en Cristo para no dar ocasión a vituperio. Y Gálatas 6:3 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados hermanos, tenemos una gran tarea porque esa es la parte nuestra en esta vida, en el afán que tenemos del trabajo diario. Gozar con las personas que tenemos, disfrutar lo que Dios nos da, construir relaciones a largo plazo, relaciones estables y sólidas y deleitarnos en el Señor. Todos los días de nuestra vida. Otros textos de apoyo, Proverbios 5, 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Hay hombres y mujeres que cuando están conquistando son dulces, tiernos y agradables. Pero apenas conquistan se vuelven ásperos, duros, crueles, inclementes y sacan lo que hay en ellos, que es la amargura, la frustración y el dolor, y un hogar se destruye. Se malogran unos hijos, se destruye un futuro y hay consecuencias. Por eso debemos optar, si optamos por el matrimonio, es entender que hay principios para el hogar y que esos principios son sabios, buenos y edificantes y que si los ponemos en práctica con la ayuda del Señor cosecharemos buenos resultados, porque ese es el pago del trabajo. O sea, ¿qué sentido tienes trabajar y acumular si no tienes una persona con quien compartir en casa? ¿Qué sentido tiene ser excelente trabajador y tener ahorros y capital si no tienes unos hijos con quienes compartir y a quienes heredar? Eso es básicamente lo que está diciendo el rey Salomón. ¿De qué vale tanta fatiga, tanto afán, tanto corre-corre si no tenemos personas en casa que nos reciban después de una faena dura? Si no tenemos personas que nos hagan la vida agradable en casa cuando llegamos, un te amo, un te quiero, un te extraño, un me haces falta, un vuelve pronto, que son palabras sencillas y comunes, pero que hacen la diferencia en las relaciones y que marcan vínculos estrechos de aprecio, de ayuda y de consideración. Mateo 19, 5 y 6, pueden tomarlo ahí de apunte. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino solo uno y por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En Efesios 5, 25 al 28 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y en Éxodo 20, 14 y 17, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Una manera natural como Dios capacita al hombre y a la mujer para evitar que caiga en adulterio es dándole un hogar. El hogar es un medio de prevención para evitar el adulterio y la inmoralidad sexual. El hogar, la esposa, los hijos son un medio natural de protección. Por eso el hogar es un refugio, es una hoguera donde nos hacemos todos alrededor para calentarnos y protegernos. Protegernos de la soledad, del abandono, de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación y de vivir deambulando como si no tuviéramos seguridad y futuro. Así que valora tu hogar, amado hermano. Valora esa esposa que Dios te dio. Valora ese esposo que Dios te confió. Valora esos hijos que Dios te ha dado, aprecia ese vínculo, ese hogar que tienes, porque ese es provisto por Dios para la gloria de Dios, pero también para tu satisfacción y para tu prevención. ¿Sabías tú que esa mujer te ha prevenido de adulterar? ¿Sabías tú que ese hombre con el que estás es el que Dios ha usado para prevenirte de adulterar? ¿Sabías tú que esos hijos que Dios te dio han sido usados por Dios para prevenirte de caer en la soledad, en las drogas o vivir en el desenfreno? ¿O caer en más egoísmo y egocentrismo? Hogar, dulce hogar. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días, porque esta es tu parte y tu trabajo del que te afanas. Que Dios te ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos
enseñas a vivir en la vida, nos enseñas a expresar el temor a ti en acciones y en hechos, y nos guardas y nos preservas. Gracias porque a través de la familia que nos has dado, esposo, esposa, hijos, nos has preservado de tantas situaciones de egoísmo, de egocentrismo, de desenfreno, de soledad. Nos has provisto vínculos para poder ser protegidos y para poder cuidar y proteger también. Y a través de nuestra familia, de nuestro hogar, nos has provisto medios para poder cuidarnos mutuamente, poder amar al prójimo, poder ver la gracia tuya y saber que tú nos has dado todo esto para ser guardados y protegidos. Ayúdanos a amar esa familia, a amar esa esposa, a amar ese esposo, a amar esos hijos, esos padres, a cuidarnos, protegernos y crecer juntos en temor a ti. Ayúdanos a poder ser productivos como familia, a vivir unidos como familia, a ser compasivos como familia y de esa manera darte gloria y dar testimonio a muchos, porque esa es la parte que tú nos das, satisfacción, bienestar, estabilidad y futuro, descendencia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.